Entretención. Somos La Clave. Combinación Clave presenta El Mostrador en La Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en La Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en La Clave. Está con nosotros por ahora Marcela Jiménez. Estamos a la espera. Hola Fernando, así es. Aprovechemos que estamos solos sin Macarena. Tienes junto con Macarena Segovia, tienes un artículo que se titula Las horas claves y de máxima presión que atraviesa el ministro Varela. A muchas personas, cuando han estado en el poder de todo signo político, tienen estos dislates verbales. El propio presidente Piñera ha tenido que pedir disculpas por chistes que ha contado en algunos casos, donde me imagino no aquilatan mientras están contando sus chistes el peso o el impacto que pueden provocar y por lo tanto tienen que disculparse más tarde. Me acuerdo uno de los chistes que en el primer gobierno del presidente Piñera, la propia ministra de la Mujer, Carolina Schmidt, fue la que más fuerte le paró el carro, llamémoslo así en términos chilenos, y después pidió disculpas y volvió a hacerlo. Pero los ministros, en general, pueden equivocarse en un montón de cosas. Qué sé yo, la metáfora de los patines, por ejemplo, de Nicolás Izaguirre no fue de lo más afortunada, pero ahí no está diciendo algo que él piensa respecto de un montón de cosas. Pero yo creo que ha habido algo que debe estar evaluándose en términos de la cantidad de ministros que han dicho cosas que después tienen que recoger. Le pasó al ministro de Salud, le pasó al ministro de Educación, le pasó al ministro de Economía, José Ramón Valente, le pasó al ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresar algo desde una función pública de alto nivel a ser impropio que se digan determinadas cosas? Bueno, el límite lo sabe única y exclusivamente el presidente Piñera, obviamente. La nota hoy día habla precisamente de lo que tú planteas y parte diciendo que aquí hay un tema con el ministro de Educación puntualmente que tiene que ver con que no ha hecho el cambio de chip en su mente. O sea, lo que más se comenta en el gobierno es que él sigue actuando por la vida como si fuera columnista, que él mismo se autodefine así como un columnista. Y él no ha hecho este cambio de chip de que él ahora es un ministro de Estado y todo lo que dice y hace tiene un efecto en el gobierno y en el presidente. Ya no es una persona por sí sola y sus dichos no son sobre, sus opiniones no son de exclusiva responsabilidad de él. Entonces, eso está absolutamente detectado y conversado con él. Pero el proceso de hacer el cambio de lógica ha demorado más de lo que pensaron originalmente el presidente Piñera y el comité político. A mí me dijeron, y lo sé a ciencia cierta, que el presidente tiene un grado de paciencia. Sabe que tiene un stock de ministros sectoriales con nula experiencia en el mundo público, que tienen un exceso de mentalidad, de formas de desenvolverse y de actuar y de razonar del mundo privado, que ese traspaso de un mundo a otro es un paso complicado y que no tiene, y que hay que tener ciertas habilidades y hay que agarrar cierto ritmo y ciertas lógicas. Él lo sabe, lo entiende así. Y por ende está en la fase de entender, supervisar, avisar, oiga, ¿sabe qué? Oiga, ve, aquí se equivocó, ¿ve? De hacer ahí el llamado de atención, pero insisto, eso tiene un límite, ese límite, ese tiempo lo tiene solo claro el presidente Piñera, no lo ha dicho, pero lo tiene claro, va a haber un punto en que si no se suben, si no toman la forma, el estilo de lo que se requiere realmente, los sectoriales son fusibles y en el diseño de este gobierno puntualmente lo son. Tiene un equipo político fuerte, su núcleo duro de confianza está en el equipo político, son con los que estuvo en Avanza Chile, el equipo político que tuvo
ante al último periodo de su gobierno. Es ahí donde está el eje, la fortaleza de este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que los sectoriales, pasado un tiempo, si no cumplen, si generan problemas, pueden perfectamente salir sin que eso sea una crisis para el gobierno. Pasa precisamente lo mismo, bueno, en esto va Santelices, que son los dos... Emilio Santelices, ministro de Salud. Aquí van los dos así como peleándose la titularidad semana a semana de quién dice algo que genera ruido o situaciones incómodas o ripios políticos al gobierno. Al ministro de Educación se le pidió que se mantuviera contenido esta semana puntualmente, a raíz de la marcha de mañana, la que citó la Confech. Pero no solamente para evitar ponerle benzina al fuego, sino porque el gobierno tenía un diagnóstico sobre lo que va a ser la marcha y su relación con el mundo estudiantil, donde consideraban que era clave adelantarse, neutralizar los discursos de los estudiantes, porque consideran que el escenario es distinto, que no van a tener la convocatoria del año 2011, que muchas de las demandas ya fueron satisfechas, que no hay algo tan potente como era, por ejemplo, la gratuidad el 2011 para convocar gente, que la vez anterior ya había pasado un año de gobierno de Piñera. Entonces las marchas fueron además un catalizador de toda la oposición al gobierno, pero ahora ha pasado solo un mes. Entonces el tema es que un ministro de Educación con declaraciones desatinadas que solamente tensionan o incendian la pradera, echa por tierra el diseño y la estrategia que tenía la Moneda precisamente para tener controlada o contenida esta marcha, y que esta marcha de mañana no cope la agenda ni tampoco condicione al gobierno. Ahora, hay ciertas cosas, Marcela, que uno entiende de lo que tú estás diciendo y parecen totalmente de sentido común, y otras que cuesta entender que sucedan. Por ejemplo, el presidente Piñera es una persona relativamente autónoma, a diferencia de otros presidentes que han habido, que necesitan de mucha opinión, de muchos asesores que les dicen, oye, este. Es una persona que se hace una impresión relativamente rápido de las personas con las cuales interactúan. Y yo lo dije en una editorial cuando el presidente nombró su gabinete. Las personas que están nombradas acá son personas que tienen posiciones no en blanco y negro, o sea, no en colores grises, son personas que tienen posiciones blanco y negro, muy tajantes respecto de determinadas materias. Eso se traduce en lo que han escrito, eso se traduce en sus opiniones como civiles antes de entrar a las funciones públicas, y inevitablemente, si es que esas personas no son robots, si esas personas no son autómatas, si esas personas no son, sumisos, como no son, van a traspasar buena parte de ese pensamiento a la función pública. Te lo voy a plantear en términos de lo que podríamos haber visto en el gobierno de Michelle Bachelet. Si es que tú hubieses apostado, a ver, de todos los ministros de Michelle Bachelet, ¿cuál crees tú que de esos ministros puede mandarse una de esas frases rimbombantes que dan que hablar y durante 2 o 3 semanas? Tú dices nombrado a Nicolás Aguirre 2 o 3 veces porque lo hace constantemente. Por lo tanto, me extraña de que parezca sorpresa el que personas que son conocidas públicamente, no por su trabajo, porque no sabemos qué es lo que hacen, sino por su capacidad de difundir un pensamiento tajante propio, a la hora de llegar a la función pública, donde van a estar ocultados por la prensa o van a tener que dar cuenta de cosas en forma espontánea, uno suponga que esas personas van a haber cambiado 180 grados y transformado en, alguien que dice sí, yes sir nomás. Así es, pues es totalmente lógico lo que estás diciendo, Fernando, y por eso el presidente Piñera tiene este tiempo que se ha dado para darles este tiempo de acomodo. En el caso del ministro de Educación puntualmente, a mí me decían en La Moneda ayer que es cierto que se ha equivocado bastante, que
ha tenido varias declaraciones desatinadas que generan ruido, pero que lo equilibra el hecho de que lo consideran una persona muy brillante en el gobierno, muy brillante, que además es una persona muy grata, que allana mucho la relación y que consideran que en el Congreso ha ido en su relación con el Congreso, con la bancada, ha ido de menos a más y ha ido creciendo. Entonces está esta ley como del empate y del equilibrio que hace como si se equivoca, entonces bajan un poco el perfil. Yo quería plantearte algo que a raíz de lo que estamos hablando, y es que lo hemos conversado un par de veces ya. Lo que pasa es que además estas salidas de libreto, por decirlo elegantemente, de los ministros sectoriales, están notándose más porque cuando empezó el gobierno todo el mundo pensó que aquí se venía de nuevo el mismo Sebastián Piñera que nosotros vimos en el primer mandato. El mismo Sebastián Piñera, el que instaló las piñericosas, y lo que hemos visto es un Sebastián Piñera mucho más pausado. Más contenido. Más contenido, menos expuesto mediáticamente. Y cuando se expone en espacios controlados, precisamente para reducir estos espacios. Entonces las piñericosas se han trasladado, por decirlo de alguna manera ahora, desde el mandatario hasta a sus secretarios de Estado. Sí, con la diferencia de que el presidente de la República, electo por la ciudadanía en una aprobación de cerca del 55%, el representante popular, llamémoslo así, es una cosa, y el ministro que es elegido a dedo, sin tener ninguna vinculación directa con la ciudadanía y su representación, es otra cosa. Por lo tanto, tú puedes darte un gusto con un ministro cuando se sale de madre, y con el presidente tú le das más tolerancia. Sí, eso es cierto. En todo caso, yo creo que la decisión de poner a este ministro de Educación, que lo conversamos cuando efectivamente se nombró este gabinete y cuando asumió el gobierno, es que esta vez el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno de derecha sin complejos, sin ningún tipo de complejo. No tratan de parecer más de centro de lo que son, no tratan de parecer más demócrata cristiano de lo que son gente de derecha y no ocultan sus posiciones y sus visiones. Sí. Entonces puede ser muy desatinada la declaración del ministro de Educación cuando habla de los temas de los preservativos y de sus campeones que necesitan 3 preservativos cada uno. Puede ser muy desatinado, pero eso tiene que ver con una concepción también, y tiene que ver con una concepción de cierto tipo de visión de mundo, cierto tipo de visión de país, de cierto tipo de visión de lo que son las relaciones entre hombre y mujer, las relaciones de las personas, y eso se refleja en ese tipo de declaraciones. Eso no fue un exabrupto, así como de hoy dije una barbaridad. Yo creo que eso realmente lo piensa, no sé si los hijos necesitarán 3 condones cada uno, pero yo creo que él efectivamente piensa que sus machos son sus campeones. ¿Al día, a la semana, al mes o al año? No sé, no. Lo que haga cada uno no es mi tema. Pero Mirko, lo veo aquí que ya llegó y tiene unas ganas, pero a ver, cuando arruga los ojos ya... ¡ay! Ya. No tanto porque como venía en el taxi, no los venía escuchando, así que no sé en qué estaba. Alta traición. Gerardo Varela y sus declaraciones, tanto la... Sí, caché, pero... Por el artículo que sacó la Marcela hoy día. Sí, vi la nota y vi, bueno, también las declaraciones de ayer. Ahora, la de los campeones, para serte franco, claro, aparecen cuando se colocan en un titular, aparecen tremendamente desatinadas. Claro, la declaración política más grave es que no, grave entre comillas, por el contexto de la semana en que está viviendo, es reafirmar que él no pondría penas de cárcel para el lucro. Eso, un ministro puede pensarlo, puede escribirlo como columnista, pero no puede decirlo en la semana en que se puede perfilar la principal amenaza de Piñera. La amenaza de Piñera no es la oposición política, no está en el Congreso, ahí ha logrado dividir para reinar, está en estado de demolición la oposición, de fragmentación más bien, pues son distintos grupos, entonces no hay unión, entonces por ahí no hay un peligro, pero sí la construcción y realmente de un movimiento social es una amenaza, y por lo tanto ante la amenaza ándate con cautela. Entonces se nota poco cauteloso el personaje, se nota poco consciente, sobre todo de que cada cosa que dice va a ser usada en su contra, y por lo tanto es mejor no decir muchas cosas fuera de un libreto. Tiene que aprender un libreto y repetirlo. Mi punto básicamente era que las opiniones sobre su hijo
pueden ser una chanza tal inapropiada, tal cual como han habido muchas y cosas. Pero lo que establece él con respecto a que no es partidario de la penalidad y después arregló seguido una visión sobre la importancia del lucro, es una cosa que puede ser interpretada por las personas que están convocando como una provocación. Así es, pero ojo. Y eso sí que afecta al presidente Piñera. Pero ojo, tanto en la derecha como en la moneda, ayer consideraban, bueno, sí, como que lo matizaban en términos así como que mucha gente en este gobierno piensa realmente, como lo dijo, ya eso iba yo con que esta es una derecha sin complejos. El punto es, y junto con el tema de la marcha, y más grave, y que es donde sí generó ruido y generó mucha molestia, sobre todo en Renovación Nacional, es que el ministro se manda estas declaraciones día después de que hablara el presidente Piñera en el acto en La Moneda de la gratuidad técnica, y el presidente Piñera precisamente dice todo lo contrario, se termina el lucro en la educación, y lo vuelve a repetir. Entonces sale en absoluta contradicción con lo que dice el propio presidente, y ese es el error político mayor que cometió el ministro. Sí, claro, yo estoy instala una pensando... sensación. En la comunicación pública, el lenguaje no debe ser leído exclusivamente en función de la traducción literal, de lo que las cosas significan según Mira la carta RAE. del Papa, por ejemplo. Son los tonos, son los subtextos, son las expresiones que no se dicen, porque lo interesante son la emoción. El interlineado. Claro, el subtexto, y sobre todo es la emoción que conlleva, porque esa emoción es la que se transmite, o esa emoción es cómo se toman, y entonces generan subjetividades, generan sensaciones. Por ejemplo, la cuña desafortunada respecto a lo dijo, la faceta de humorista, expresa a una persona muy segura de sí mismo, un campeón. Cuando le habla que sus hijos son unos campeones, está hablando que él es un campeón, es un winner. Expresa lo que él es muy probable, con mucha certeza en su vida, ¿no? Es la gente con absoluta fe en sí misma, porque son los ganadores del sistema. ¿Los zorrones? Los zorrones de Sanhattan, ¿no? Y entonces esa imagen, si tú la unes a Gabriel Ruiz Tagle, Reloaded, que vamos a hablar de él en la segunda parte, va generando un clima de, oye, el país, ¿quién es Chile? Sanhattan. O sea, todos están desde el Mineduc a Colo Colo, está esa raza a cargo del país. Y eso no es bueno para el gobierno. Lo que peor le puede hacer a Piñera es volver a ser asociado a los winners de Sanhattan. Entonces, la frase del ministro, que es un winner de Sanhattan, ¿no?, denota su actitud frente al mundo. Voy de campeón por la vida. Y entonces eso genera una irritación, porque en Chile existe un conflicto que está cruzado por los temas de las clases sociales, de manera bastante poderosa se expresa, ¿no?, en la discusión pública, porque este es un país de grupos que no se tocan, no se encuentran, no construyen algo público en conjunto, entonces viven mundos muy diferentes, ¿no?, más de dos mundos diferentes. Entonces, y ahí hay un subtexto que en general es complejo para el gobierno, para Piñera, para el objetivo de Piñera, ¿no?, que justamente tiene un discurso público que ha sido eficaz en matizar eso, que fue muy evidente en su primer gobierno, y personajes como Varela y como Ruiz Tagle desde otra esfera, ¿no?, lo reflotan, lo reinstalan, lo reasocian a eso. Y en la semana en que vamos a tener el primer round de encuentro con el movimiento social, que es la verdadera única amenaza que tiene Piñera. No tiene otra amenaza política en el corto plazo. Sí. Dejando el caso de las palabras, han empezado a pasar situaciones que uno no se las esperaba de un segundo gobierno del presidente Piñera, por ejemplo. Yo creo que alguna de los nombramientos que tuvieron que revisarse, la cantidad de nombramientos que se cayeron en el ámbito de los Ceremi, con la prolijidad que ostenta el gobierno en términos de ser meticuloso, de la capacidad de gestión, yo no hubiese esperado que pasara con ese volumen. Pero lo que me sorprendió mucho es que, y ustedes lo tienen también en el mostrador hoy día, lo que me sorprendió mucho es que no se pudiera constituir, no durara 72 horas o un poquito más, el nombramiento del directorio de Televisión Nacional, porque no se había reparado el que estaba sujeto a
una condición de cuota. Lo que me parece, eso sí que me parece desprolijo. Alguien ahí francamente hizo mal la pega, digamos. Cristian Larroulet. O sea, Cristian Larroulet fue el que hizo mal la pega. El tema de TVN, el que puso los nombres sobre la mesa y el que estuvo ahí en ese tema con el presidente fue Cristian Larroulet. Escogió un hombre a Orrego, que era un hombre de él, de su línea, de su confianza. Una ficha suya es la que puso ahí. Gonzalo Cordero también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí lo que me decían ayer en La Moneda era que no es que no se dieron cuenta, es que no les interesó. Fue como, no, si esto no. Va a pasar. Va a pasar. Es que eso me parece bien incomprensible, para serte franco, Marcela. Sí, pero resulta que también parece... Es el segundo error de la ruleta. Es que eso voy yo, es el segundo error de la ruleta, porque recuerdo que también igual de incomprensible que el ministro Santelice efectivamente sí le dijo a la ruleta que iba a mandar el decreto del protocolo de la objeción de conciencia, y la ruleta no se lo informó al presidente Piñera, y eso es igual de incomprensible que esto. Entonces, precisamente... Piñera fue el que dio la orden. La semana pasada, cuando se dio los 3 nombres del directorio, algunas personas advirtieron, oye, pasa esto, va a haber un problema con el tema de paridad en el Congreso. Y Piñera ahora, unas semanas después, dice, ¿saben qué? Vamos a solucionar esto y se acabó y se retira todo. Pongámonos colorados al tiro. Pongámonos colorados de una. Y eso es bueno, eso hay que reconocérselo al gobierno. Por supuesto. Y mandató... No, porque no es menor, porque el gobierno anterior, todo el mundo podía decirle, oye, arregla esto, arregla esto. Oye, han estado 6 meses en la lista. 6 meses claro. y No, por supuesto, pero yo voy al punto de fondo del argumento mío. Que hay ciertas cosas que uno le asigna a determinadas personas y a determinados gobiernos porque son parte de su naturaleza. Tú le asignas una capacidad de gestión, por ejemplo, en materia de manejo de fondo, a este gobierno probablemente más eficiente que si que alguien fuera de un gobierno distinto, donde el dinero no tiene una rigurosidad tan extrema en la cabeza de todas las personas. La gestión en términos de estas situaciones que deben ser o corresponder a cosas que son check de una lista, que tú los chequeas. Están los directores, tienen cada uno sus títulos, tienen cada uno sus cosas, corresponden a las exigencias de paridad de género de los directorios de acuerdo a las empresas públicas, estatales. Entonces un check. Bueno, y aquí no se hizo. Y eso me sorprendió. De nuevo, ¿qué es lo que denota? No lo que es lo que dice, no lo evidente, sino que el subtexto de esto, que el tema de género no es un tema prioritario para el gobierno. Lo que no significa, ¿no?, que... Está bien, pero eso no lo transforma automáticamente no lo está viendo en un todo, despelote. No está en una priori, no, por supuesto. Pero, o sea, es evidente que hay un desbalance en términos de cualquier intento de paridad de género. Ahora el gobierno nunca ha anunciado que quiere paridad de género, no ha tomado esa agenda tampoco. Está bien, pero entonces está obligado por determinadas normas. Claro, y entonces no está viendo ni siquiera las normas que hablan de eso porque no es un tema prioritario. Tiene una ministra del CERNAM, hay una agenda circunscrita al Ministerio de la Mujer sobre el asunto y en el resto no está la sensibilidad. No se conformó el gabinete pensando en que fuera equilibrado entre hombres y mujeres. Entonces te denota eso es lo que denota el error de TVN, ¿no? Ni siquiera más allá de lo que diga la ley o de que se revisó o no se revisó la ley, que es lo evidente, que es la formalidad, es con qué actitud tú vas a entrar a la conversación respecto de la composición del directorio. Y el principal factor en la composición del directorio tiene, como en toda la conformación del gobierno, son equilibrios entre los 3 partidos que conforman el gobierno. Eso es lo número 1, lo número 2 y lo número 3. A eso está atento, eso es lo que están cuidando. Entonces, claro, hay otros factores que son de alta sensibilidad social hoy día, incluso que han llevado a cambiar normas, como lo TVN. Entonces el gobierno no está con ese punto en el radar, con ese issue, para decirlo en lenguaje Fernando Paulsen. Claro. Son muchas palabras en inglés. Pero es muy bueno lo que denota. Ese ítem está fuera del radar. Ahora, la conversación sobre la línea editorial de TVN yo no la he visto puesta en nadie encima del
ninguna parte. Las declaraciones ayer del nuevo presidente del directorio son de darle un camino de salida financiera lo más pronto posible al canal. Pero esa salida financiera solo va a ser una salida de corto plazo si no hay una estrategia editorial que haga conversar con la estrategia comercial o de Lucas. Es distinto un medio de comunicación que una fábrica de salchicha. Y de nuevo, no sé si habrá la sensibilidad respecto de eso. O sea, si el gobierno tiene como prioridad que hacer flotar TVN, darle una viabilidad financiera, pero y dejamos postergada la conversación sobre los contenidos. Yo entonces hace rato que debería haber empezado esa conversación en todo el sistema político, porque esa es la conversación de fondo. Esa es la que primero hay que tener. ¿Qué queremos que sea TVN? Y después vemos cuánta plata necesitamos para hacerla, cómo se va a financiar para adelante, pero no hay una conversación del país respecto de qué quiere para TVN. Y entonces más déficit político. Hay un par de cosas. Otro issue, como dice Macari. Issue. Bueno, lo que querían... Que no hay que confundir con tissue, porque de eso vamos a hablar en la próxima media hora. Bonito el pase, estuvo bonito. No, lo que yo quería decir era que, sobre TVN, por lo menos con la primera nómina que presentaron, estaba claro lo que querían para el canal. Una línea muy conservadora, mucho control desde el segundo piso sobre TVN y mucha más profundidad tampoco al respecto. Pero yo quería poner el foco... un poco siguiendo tu línea, Fernando, yo quería poner el foco en algo que es el tema de la ruleta. Alguien tan experimentado, alguien que viene del gobierno anterior, la única diferencia con el resto es que la ruleta es el único que cambió de funciones. La ruleta en el primer gobierno era el SECPRES. Ministro Secretario General de la Presidencia. Y eso significaba que, si bien tenía una cancha bien amplia, pero habían ciertos márgenes. Incluso Chadwick, cuando fue ministro del Interior, estaba por sobre él. Pero ahora está de jefe del segundo piso. Tiene la oreja al presidente. Tiene la oreja del presidente al lado, entra a la oficina cuando quiere, entra a cualquier reunión cuando quiere, no necesita ser ni invitado ni nada. Está sentado siempre en la mesa de las decisiones absolutas. Tiene otra cancha en la que juega. Y resulta que parece que esa cancha le gusta que sea más larga, se está acomodando a esos límites y se ha pasado ya 2 veces de la raya real que tiene donde puede jugar. En La Moneda está pasando algo que yo creo que falta un par de meses para que se note más, pero ahí hay una pelea de cacique, hay mucho patrón para un fondo tan chico como es el Palacio de La Moneda. Sí, hay demasiado cacique para tan poco. Y yo te digo una cosa, yo he seguido lo conozco personalmente, pero también he seguido su carrera política, la de Andrés Chadwick, que es un regalón de ustedes, y te voy a decir que... Lo queremos mucho. Y te voy a decir que si es que hay algo que probablemente podría alterar a un ministro del Interior, es una cosa como esa. Así es. El que de pronto se produzcan errores porque alguien tiene los rompefilas que los demás ministros y particularmente el ministro del Interior no tienen. Así es. Entonces yo creo que ahí hay en ciernes algo ahí. Ojo. Ahí hay en ciernes algo. Ante eso hay 2 actitudes. El que se urge y sale al tiro a la pelea y el que espera. No, pues, Echado y el que espera. Acuérdate tú de ese viejo proverbio árabe que es extraordinario, que dice: me vengué 30 años después y me apresuré. Sí. Volvemos en un Hay ratito. que saber andar de muertito en política. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. Emprender es clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. De lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. Hora clave. Son las 8:58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café.
Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos ya de vuelta con el mostrador en la clave, Marcela Jiménez, Mirko Macari, y estamos al aire ya con uno de los nuestros en la parte deportiva, Francisco Aguiluz. Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, saludos a la Marcela y a Mirko, ¿cómo están? Hola, Pancho. Todo muy bien, Mirko ya está, fue a hacerse un café y ya está de vuelta. Pancho, hay un tuitero que escribió un Twitter muy cortito y que creo que refleja, por lo menos con todas las distorsiones que puedan tener los Twitters, pero refleja de alguna manera cuál es el pensamiento de la ciudadanía respecto de lo que pasó ayer en Colo-Colo. El tuitero se llama Álvaro Neviolo y tituló Aníbal Mosa es Benito Baranda al lado de Gabriel Ruiz Tagle. Sí, bueno, yo dije que se iba como Mandela. Que se iba como Mandela, Aníbal Mosa. A ver, cuenta, ¿cuál es fuera de conocer la biografía de los personajes, desde el punto de vista futbolístico y del club, qué cambia por el hecho de que vuelva Gabriel Ruiz Tagle o que puede cambiar? A ver, desde el punto futbolístico podríamos decir que todo lo que ha hecho Pablo Guede, por ejemplo, en Colo-Colo se acaba, que va a haber una configuración distinta al interior de todo lo que es la planificación futbolística. Por ahí dicen que podría llevar de gerente deportivo a Justo Villar, que es un cargo que hoy no existe y creo que le vendría muy bien a Colo-Colo. Creo que ese fue el gran error de Aníbal Mosa, querer hacerlo todo solo y sin tener las capacidades para hacerlo, por lo demás. Va a volver probablemente Héctor Tapia como técnico. Entiendo que ese es el nombre que tienen ellos considerado para reemplazar a Pablo Guede, más allá de que ayer dijeron que Guede seguía. Ellos no lo quieren al interior y el discurso apunta a que Guede se vaya sin cobrar la indemnización que le tienen que pagar, que son cerca de $2,5 millones. Pancho, ya estaba con nosotros Mirko. Esta fue una jugada, aparentemente, según lo que todos han descrito, que no tenía contemplada Aníbal Mosa, aparentemente, y por lo tanto fue algo fraguado al interior de los directorios o al interior de los controladores de empresas. ¿Era algo que se esperaba, se discutía la posibilidad de que esto sucediera o fue una sorpresa total? Fue una sorpresa total. Yo no sé si se fraguó al interior del directorio, si se fraguó en las oficinas de la unidad vial o si se fraguó en La Moneda. Porque recordemos la cercanía de Gabriel Ruiz Tagle con el presidente de la República. Recordemos que Gabriel Ruiz Tagle fue director de Chile Deportes. Recordemos que Sebastián Piñera puso a Gabriel Ruiz Tagle en blanco y negro en su primer paso por Colo-Colo. Por lo tanto, yo no tengo tan claro que se haya fraguado al interior del directorio o al interior de las empresas de la unidad vial. Sorprendió a todo el mundo. A mí me sorprendió particularmente porque Colo-Colo se transformó en un botín político. Recordemos que hace un par de meses o hace cerca de un año, Aníbal Mosa dijo que Colo-Colo era una institución de la izquierda. En ese momento él contaba con el apoyo del Club Social y Deportivo, encabezado por un militante comunista como Fernando Monsalve, que no entiendo cómo no se dio cuenta que esas palabras iban a traer cola y que esta era la ocasión perfecta para que la trajeran. Ayer la jugada fue magistral, nadie la conocía,
pero creo que desde el punto de vista político era esperable que esto ocurriera, no sé si ayer, pero tenía que ocurrir en algún minuto, porque el odio de Vial con Moza era tal que en algún minuto Vial le iba a querer refregar en la cara sus palabras al expresidente de Blanco y Negro. Pancho, te quería preguntar algo. A mí me comentaban, reporteando anoche del tema, me decían que Leonidas Vial, esta es una factura que se la tenía guardada hace un año, que se había prometido sacarlo porque se había sentido excluido y rechazado, y que más que un tema político, esta era una factura con Aníbal Moza, que Leonidas Vial se caracteriza por ser un tipo muy trabajador, pero muy obsesivo, y que efectivamente, como tú mencionas, esta alianza de Moza con la gente, comillas, de izquierda y un tipo de regiones, inmigrante, no era algo que le gustara mucho, pero que aquí había una vendetta más que política personal. Y sí, yo creo que hay una mezcla de situaciones. Efectivamente, a Vial lo dejan al margen de todo, pero lo dejan al margen de todo justamente hace un año, cuando Moza da estas palabras después de contar con el apoyo, después de asociarse con el Club Social y Deportivo Colo-Colo, les prometió retornarle acciones del club, cuestión que era mentira por lo demás, porque no se podría. Incautamente el presidente del Club Social y Deportivo creyó en las palabras de Aníbal Moza. En ese momento empiezan a tomar todas las decisiones en conjunto, Moza con Monsalve, con el presidente de este Club Social y Deportivo Colo-Colo, que es integrante del directorio con 2 miembros de 9, y que con su votación definía absolutamente todo lo que ocurría al interior de Blanco y Negro. Lo que proponía Moza era apoyado por el Club Social y Deportivo Colo-Colo, y dejaban absolutamente excluido a Leonidas Vial. Él efectivamente se siente fuera de la orgánica desde el momento en que se da esta alianza, pero yo te insisto, yo le veo un componente político muy importante desde el momento en que el que firma esta alianza con Aníbal Moza es un político. Después vienen las palabras de Moza que te citaba hace un rato, que se dan justamente hace un año, y posteriormente empieza la exclusión, pero ni siquiera paulatina, exclusión radical de Leonidas Vial de todo tipo de decisión que se tome al interior del Blanco y Negro. Sí, yo quiero hacer el punto de que me da la sensación de que el gobierno está ausente de esta jugada, porque si hubiera sido calculada, justamente hubiera sido calculado lo malo que era por asociación para imagen del gobierno y Sebastián Piñera el retorno a primera línea de Gabriel Ruiz Tagle. Porque Él trae cola, digamos. Él trae mucha cola política, mucha cola de imagen, de lo que fue un episodio negro para el gobierno de Sebastián Piñera, como fue la operación, que algunos dicen que incluso fue visada por Piñera, de la remoción de Harold May Nichols de la NFP, encabezada por Gabriel Ruiz Tagle. Y que ese es el minuto, que además la salida de Nichols trajo la salida de Bielsa, y ese es el minuto en que varios expertos sitúan como el punto de declive sin retorno de Piñera en las encuestas. Entonces, lo que ocurra en el fútbol y particularmente lo que ocurra en Colo-Colo históricamente no le es ajeno a Piñera, en el sentido de que no es neutral. Y lo otro es que ¿cómo ves lo que va a pasar con Colo-Colo? Porque Gabriel Ruiz Tagle, para el mundo colocolino, para el hincha, si queremos creer eso de que Colo-Colo es Chile, o sea, que buena parte del país se identifica con el Club Popular, tiene que asociado a un tipo que está metido en un fraude que afecta a todos los chilenos. O sea, todos los chilenos estamos esperando los 7.000 pesos de devolución de la colusión del papel confort, uno de cuyos actores, por supuesto, lo eclipsa el nombre de la familia Mate y la papelera, pero es la otra empresa coludida, ¿no? SCA. Entonces, hay una sensación de impunidad de la élite, o de sensación de impunidad de la élite para retomar. Y yo no sé qué tanta impunidad vaya a haber y por cuánto tiempo, porque traen cola, porque traen mochila, porque traen cuestiones que hoy día son altamente sensibles, y particularmente lo que es el tema de la colusión del confort, en la que está involucrado Ruiz Tagle. Sí, a ver, yo el tema de la moneda, como te decía, no lo descarto, no por una cuestión de que lo haya reporteado especialmente, sino por
por la cercanía de Ruiz Tagle, porque coincide también que una vez el gobierno vuelve a Jorge Segovia, escena en el mundo futbolístico. Recordemos que ellos meten a Segovia en la NFP y posteriormente meten a Jadwe. Sí, eso es lo doloroso para que le gusta el fútbol, para nosotros que dimos una guerra tremenda en contra de Sergio Jadwe. Ese es el dolor de ver a este tipo de vuelta en el fútbol. Ahora, respecto de lo que viene para Colo-Colo, el paso anterior de Ruiz Tagle en Colo-Colo provocó la depredación de la... En Colo-Colo creó una sociedad espejo donde se solicitaba dinero al Instituto Nacional del Deporte para financiar las divisiones inferiores, y esos dineros finalmente iban a parar al primer equipo. Este modelo lo siguió Arturo Salá, con Gabriel Ruiz Tagle como subsecretario de Deporte. Arturo Salá es el primer dirigente deportivo de Chile sancionado por la mala utilización de recursos del IND, dicho sea de paso, durante el gobierno siguiente al de Sebastián Piñera, el primero de Michelle Bachelet. Creo que lo que viene para Colo-Colo no es nada positivo en términos de que ellos quieren montar una empresa, el club deportivo que uno conoce, con divisiones inferiores funcionando, con muchachos utilizando el Estadio Monumental, va a volver a quedar atrás. Gabriel Ruiz Tagle es recordado por un par de títulos, se lo asocia mucho con el tetracampeonato de Claudio Borghi. Digamos que en los primeros 2 títulos no estaban, y en la final de la Copa Sudamericana tampoco. Lo que viene para Colo-Colo yo creo que es complejo, es un escenario nada positivo, pero me preocupa mucho más lo que viene para el fútbol chileno. Ellos efectivamente, como mencionaban ustedes, maquinaron la salida de Maín Nichols, pero eso va bien pelo de la cola respecto de lo que vino después. Ellos pusieron a Jorge Segovia, todos sabemos el historial de Segovia con su universidad y la Comisión Nacional de Acreditación, y posteriormente, cuando Segovia no puede asumir, buscan a Sergio Jadwe, lo instalan ahí y lo apoyan. O sea, en la selección del personal, llamémoslo así, no digamos que le atinaron, digamos. No fueron muy finos el Headhunter no fue. El Headhunter, claro, no anduvo muy bien. ¿Ah? No anduvo muy bien. Digamos que ayer también se ratificó en el directorio de Cruzados a Jaime Esteves, que revisó las cuentas de la NFP de Sauer. Dijo que estaba todo claro. Estaba todo claro, sí. Oye, finalmente, Pancho, para terminar, ¿qué tanto un director o un presidente de Colo-Colo puede hacer su voluntad con un club donde hay más accionistas y Moza no ha perdido sus acciones? Moza no ha perdido sus acciones, pero está en minoría en la mesa, y las votaciones en blanco y negro son mayoría simple. Están en la configuración, son 5, son 3 integrantes del lado de Aníbal Moza, incluido Moza. Son 2 de blanco y negro, y son 5 de Leonidas Vial, más el presidente Gabriel Ruiz Tagle. Por lo tanto, hay mayoría de votos en cualquier situación que quiera Vial, que recordemos que también tiene un cuento judicial importante. Oye, yo quería hacerte una consulta, Pancho. ¿Cuál es el balance del fútbol transformado, el fútbol profesional chileno transformado en una industria financiera a partir de la ley de sociedades anónimas? Deportivamente no parece ser que se haya cumplido el objetivo que había, que era que Colo-Colo y la Chile se transformaran en Real Madrid y Barcelona. El fútbol chileno, al parecer, yo no soy un experto en absoluto, no parece a nivel de club en Hombre, que los cruzados ya somos menos competitivos, ¿no? Y justamente permite la entrada de trenza y redes de poder con intereses financieros, quitándole al fútbol quizás lo más lindo que tenía, que era el espíritu de los hinchas, ¿no? Que es la esencia de los clubes deportivos, por lo menos como yo los conocí en alguna época. Sí, a ver, yo antes de dar la respuesta quiero decir que el modelo anterior a mí me parecía fascinante en cuanto a cómo se configuraba. El problema que estuvo gobernado por personajes nefastos en el último tiempo que se llevaron para la casa a Colo-Colo, a la U y a cuantos clubes existían
en provincia. Ahora, dicho eso, creo que el modelo no funcionó porque tal como el mercado en Chile no tiene ningún tipo de regulación, porque el que tiene más plata pasa a ser el dueño de los clubes sin necesariamente tener idea del negocio en el que está entrando, porque lamentablemente los clubes chilenos en algunos casos se transformaron en paraísos fiscales para el fútbol argentino, por ejemplo, caso San Felipe, que presta la casa para que se hagan triangulación de pases de jugadores argentinos a distintos mercados del mundo para evitar un pago de impuesto importante en Argentina, porque hay otros clubes como, bueno, a Rangers le ha pasado lo mismo, hay otros clubes como Cobreloa, por ejemplo, que han tenido disputas internas tremendas, que han terminado con Cobreloa en el piso, porque en la Universidad de Chile hubo personajes como José Llura a cargo de la U, ocasionando tremendas pérdidas para Azul Azul, porque estamos viendo lo que ocurre en blanco y negro. En blanco y negro, derechamente el que tiene más plata, el que se lleva el club. Lo hizo Aníbal Mosa, lo está haciendo hoy día Leonidas Vial, y en el caso de la Católica, yo creo que lo que se provocó ahí fue una desvinculación tremenda de un club deportivo que funcionaba de manera ejemplar, y hoy es una institución futbolística solamente, donde el club deportivo quedó en el olvido, más allá de que ocupan las mismas instalaciones, digamos, pero no hay ninguna vinculación. Yo me acuerdo antes, yo iba a ver el básquetbol en Santa Rosa de las Condes, y llegaba el público del fútbol. Hoy día el básquetbol no tiene gimnasio, tengo que ir acá al Estadio Palestino a ver a la Católica, y llega solamente familia de los jugadores. O sea, hay una desvinculación tremenda. Yo creo que el modelo no funcionó, y por eso me gusta mucho la idea del diputado Matías Walker, que está planteando una serie de cambios en la ley para permitir de nuevo el ingreso de los hinchas de verdad, que digamos que hay algunos clubes que ni siquiera son gobernados por hinchas. Caso Colo-Colo, hay un montón de empresarios argentinos acá dando vueltas, y hay un montón de amigos de Sergio Jadue que siguen dando vueltas con propiedad en clubes como La Serena, como bueno, en Unión Calera ha pasado lo mismo. Pablo Talarico que sigue dando vueltas, se metió en San Antonio, ahora quiere meterse en un club de la capital. René Rosa, presidente del comité organizador local de la Copa América, que tiene un déficit tremendo, está metido en San Antonio, y así suma y sigue, digamos. El modelo directamente no funcionó, creo yo, más que por ser un mal modelo, es por la falta de regulación, que lo vemos constantemente también en el mercado, digamos. Sí. Pancho Eguiluz, te quiero agradecer que hayas tomado este contacto con Combinación Clave. Muchas gracias y nos vemos a ustedes, pues, un abrazo a los tres. Gracias. Chao, Matores. Chao. Sí, es notable cómo estos tiburones de las finanzas se tomaron una cuestión que era tan bonita, ¿no? Que era, yo siempre me acuerdo esa frase. Pero yo creo que es notable la operación, cómo se jugó la operación para instalar a Ruiz Tagle. O sea, yo creo que todo esto, la jugada de ajedrez que hizo Leonidas Vial fue fantástica, porque fue 1-1, se dio cuenta. Primero vio la debilidad de la parte del club social, todos estos cabros que se la jugaban por tratar de recuperar el club para los hinchas, que resulta, a mí me contaban anoche, por ejemplo, que efectivamente se firmaron un montón de compromisos con Moza y al final la mitad o casi todo quedó en el aire, no solo porque Moza no cumplió, sino porque ellos mismos dejaron botado muchas de las cosas en el camino. Es una debilidad que dicen que Leonidas Vial absolutamente olfateó, y fue 1 por 1 con los accionistas minoritarios para tener la mayoría a espaldas de Moza, para tener la mayoría absoluta para poder ganar la presidencia y instalar a su candidato, que además, si es que que no creo también que haya sido fraguado en la moneda, obviamente, sí me decían que esto le están soplando en el oído al presidente Piñera, porque que Leonidas Vial no le va a perdonar nunca lo de Cascada en su primer gobierno, y que precisamente ponerle a Ruiz Tagle ahí, no es que la moneda haya querido tenerlo ahí, sino que es ponerle a alguien para hacerle ruido, para molestar, para asociar imágenes. Insisto en el rasgo que me describían de Leonidas Vial, que es una persona obsesiva, se fija un objetivo y lo cumple.
Claro, pero o sea, estamos viviendo tal nivel de descomposición que terminamos haciendo un elogio de los vivos, porque son esos mismos vivos los que se coludieron para subir el precio de los confort, y podríamos seguir ahí hay una cosa. Cuando eso llega al deporte, que uno espera que sea otra cosa, que es un espacio de socialización, de identidad, de la gente, ¿no? De la gente más humilde, sobre todo, de la gente que tiene menos recursos, y terminan entonces estos clubes en manos de los mismos winners de Sanhattan de los que hablamos en la primera parte. Algo está muy mal y algo es muy triste. Yo no voy a prestar para el elogio de los vivos una vez más. No, está bien. Yo no voy a hacer elogio a ningún vivo, todo lo contrario. Lo que voy a decir es, alguien podría preguntarse por qué razón Gabriel Ruiz Tagle, que sabe cuál es su imagen, que sabe cuál es las cosas por las cuales él está imputado, que sabe lo que significó su anterior gestión en Colo-Colo, su ligación con lo peor de la Garra Blanca. Sí, porque está el vínculo con Pancho Malo. Claro, con lo peor, no con cualquiera, sino que con lo peor de la Garra Blanca. Que sabe todo eso, ¿cuál es la razón? Y yo te voy a aventurar una explicación, que no tiene que ver con plata, ni con poder, ni nada. Tiene que ver con que el fútbol tiene un componente irracional que tiene que ver con la valoración del resultado por sobre todas las cosas. Y por lo tanto, creo que Gabriel Ruiz Tagle puede haber hecho el cálculo de que su imagen, a través de los tribunales, aunque salga total y absolutamente absuelto dentro de 4 o 5 años, no tiene el factor de redención que puede tener si es que sale Colo-Colo campeón de nuevo. Exacto. Si es que trae jugadores extraordinarios, si es que gana la Copa Libertadores, y por lo tanto el atajo de ser parte de Colo-Colo tiene más posibilidades de que la gente prontamente se olvide de todas estas cosas y lo considere minucia. La redención. La redención sobre la base de un pensamiento de todo hincha de fútbol, de que lo que importa es que gane y que el fin justifica el medio. Así es. Y eso, a tiro de mano, parece un pecado muy venial respecto de intentar hacerlo a través de sus abogados y cosas que eventualmente va a perder, y las 7 lucas del papel tissue. Además, entonces es jugarse una imagen ante el mundo popular. Exacto. Y que la imagen ante el hincha de fútbol es una imagen bastante transversal. A la persona, tú mencionaste la época épica, si tú quieres, del mecenas. Claro, pero hubo mecenas que fueron unos sátrapas. Pero ganaba el equipo. Y cuando los equipos ganaban, tú levantabas los brazos y decías, no me digan de nada más que solamente quiero gozar a mi equipo. Y esa situación poco reflexiva del hincha de cada equipo, Gabriel Ruiz Tagle la conoce perfectamente. Y por lo tanto dice, mira, ok, vayamos por las formas institucionales en que uno enfrenta los problemas que uno tiene y dónde se ha metido, pero oye, aquí hay una cosa emocional que es mucho más potente, que si resulta, el atajo extraordinario para que a la gente se le olvide la imagen que genera. Pero sabemos cómo terminan los atajos, en la vida en general, no solo en la política, porque esto, las características que tiene es un hecho político. Sabemos dónde terminan los atajos, los caminos más largos son los difíciles. Hay atajos exitosos, desgraciadamente. Sí, ¿como cuál, por ejemplo? ¿En qué estás pensando, por ejemplo? No, estoy pensando en montones... En términos de redención. Exacto, estoy pensando en, por ejemplo, en las personas que hacen su imagen sobre la base, por ejemplo, de su filantropía. Y dicen, oye, me tengo que gastar, qué sé yo, una cantidad de determinada plata en hacer, y las pongo y de pronto se amortigua todo el ruido que había. Y pasan a ser choros. ¿Cachai? Y tienen una visión distinta por el hecho en que las personas generaron una línea de control de daño que apunta a ese tipo de situaciones. Eso pasa a montones. Pasa a montones de que tú te redimes. Te voy a poner un ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y que me perdone si es que estoy siendo injusto. Pero el yerno de Joaquín Lavín, hace 3 meses atrás, estaba en los medios por estafa. Y siempre ha estado vinculado a cosas extrañas. Y de pronto, de lo único que se habla de él
es porque es abusado. una de las víctimas de los hermanos maristas. O sea, él dice que fue abusado. No, está bien, pero yo parto. Pero tú puedes, es decir, el caso de este señor, el yerno de Lavín, dejó de ser noticia en términos de su situación particular respecto de delitos penales y pasó a ser una víctima inmediata, instantánea, cuando cambia de eje la discusión hacia los abusos de los hermanos maristas, que yo no digo que no es así, lo que digo es que tiene esa capacidad el que tú te ubiques en una situación emocional para que de alguna manera se deje de tomar en cuenta cosas que te traen problemas de imagen. Sí. Y probablemente Gabriel Ruiz Tagle lo debe haber pensado y sopesado, sí, me van a apelar, me van a tirar Twitter, me van a tirar atrás, pero llego a sacar... Hay que olvidar que Ruiz Tagle UDI de momento 1, ¿no? Está bien, que pero... no lo recuerdo para los auditores, ¿no? Claro. Un tipo con un claro compromiso político con una colectividad, está asociado a la dictadura militar. Yo creo que la sonrisa con la que entró Ruiz Tagle ayer lo dice todo, de verdad. Antes de que ya estuviera cocinada antes de que se concretara su presidencia, él entró absolutamente sonriente, confiado, sabía que tenían los votos en el bolsillo, y yo comparto contigo, Fernando, yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí hay una apuesta por una redención, y una redención emocional y colectiva, y pública, y que además que no es gratuito que sea con Colo-Colo, un equipo popular, el mundo popular, donde aquí va a haber... Yo creo que va a haber mucha plata puesta precisamente, y que eso se va a lucir y va a estar dirigido a ese mundo. Sí, vamos a ver, lo más interesante, no tengo ningún antecedente para decir que no es cierto lo de la redención ni nada, puede ser. Yo creo que lo más a mí lo que me interesa, donde me enfoco más en mirar esto, es en la sensación de impunidad, de que se puede volver rápidamente, como en el caso de Ruiz Tagle, como él, sin entender que esto funciona sistémicamente, que arrastra a Piñera, que arrastra al gobierno, indirectamente, que retrotrae las cosas al peor momento de la sociedad Piñera Ruiz Tagle, ¿no? Que es la operación para sacar a Mike Nichols, que reflota el tufillo a operación. Puede que no haya habido cálculo, yo por eso digo, creo que si la moneda hubiera tenido algo que decir, hubiera dicho por favor que no. Exacto. Pero da lo mismo lo que las cosas son, lo importante es lo que parecen. Y entonces no hay cálculo, es lo mismo que hablamos el otro día de por qué Goldborn vuelve a Soquimich, o le dan un cupo en Soquimich después de todo lo que pasó, la sensación de impunidad de la élite. Leen como un momento para volver, para redimirse, justamente como dices tú, y que todo lo que pasó ya pasó, y dio lo mismo, que la sociedad está en otra. Y eso, el triunfo de Piñera es fundamental para que eso se instale en el mundo que toma las decisiones en Chile, que son muy pocos y que están en todo, en el deporte, en la iglesia, en el poder económico, en la política. Es la constitución oligárquica del país, en definitiva. Ciertas cuestiones que uno podría pensar que deberían escapar, como la afición deportiva, como la cosa futbolera, a esas trenzas de poder, son parte de al final, ¿no? Y te confirma que algo está muy mal en Chile. Es como si no hubiéramos quedado dormidos en marzo del 2013 y hubiéramos despertado el 1 de abril del 2013, y estos 5 años aquí no hubiera pasado nada. Claro. Vamos a ver. Es largo el camino. Y probablemente van a pasar cosas. Es largo el camino al cielo, sí. Y al infierno también. Sí. Gracias, Marcela, y gracias, Mirko, por... Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Nos vemos. vemos. La clave. Volvemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Información, emoción, amabilidad,